¿Sabe usted que Carla cayó de 45 metros de altura? Dije, no creo que se salve, señora. Alrededor de las 12 de la noche, en una conversación acalorada con un masculino presumible que esta persona aventó a Carla. Cae desde donde está el helipuerto, que es lo más alto de la plaza, hacia abajo, ¿no? Hacia el último piso. Nos dieron el 1% de probabilidad de que Carla salvara la vida. Y le dije, por favor, déjeme verla. Un momento, se lo suplico. Había unas 30 personas alrededor de Carla, metiéndole tubos, poniéndole, quitándole, armándola completamente rota. Yo te prometo que yo le vi el ojo así de fuera, pero había que reparar todo el cuerpo de Carla. Pulmón, costillas, pies, brazo, cráneo, boca, ojos. Ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en diversas ocasiones hasta que en este momento tuvieron que amputarle la pierna. Pierde la memoria, no recuerda absolutamente nada de su vida. O sea, no recuerda ni que yo soy su mamá. Piensa diferente, siente diferente, me trata diferente. Parí 2 hijos, pero en realidad tengo 3. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mucho gusto, Marta. Me llamo Vanessa Sánchez Rodríguez, tengo 43 años y en este momento soy cuidadora principal de Carla, mi hija. Cuéntanos en 2 rengloncitos, como si lo estuvieras escribiendo, ¿qué le pasó a Carla? Carla tuvo una caída de 45 metros de altura hace 2 años, por la cual tuvo múltiples fracturas y ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en diversas ocasiones hasta que en este momento tuvieron que amputarle la pierna. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad que le daban de sobrevivir? El 1%. Cuando Carla llegó al hospital, los médicos, el equipo médico disciplinario, que es toda una eminencia, nos dieron el 1% de probabilidad de que Carla salvara la vida. Pero pues aquí está, con el 1%. Aquí la tengo a mi izquierda, bien vivita, muy bien agradable. Sí. Gracias. Vanessa, ¿qué te parece si nos platicas de cuando nació Carla, cómo fue Carla de niña primero? Nació y cómo fue su infancia. ¿Y cómo era ella? Claro. Bueno, creo que Carla ha sido una guerrera desde que quedó en mi vientre. Yo tuve primero un hijo. Cuando tenía 3 años dije, tengo que tener a su compañerito o compañerita, lo que sea, pero mi proyecto era tener una familia pequeña, pero dije, este es el momento. O sea, no me voy a esperar para que pasen más años, deben de tener pocos años de diferencia para que se acompañen, para que sean hermanos, para que sea uno compañero del otro y viceversa. Entonces ya estábamos en búsqueda de volverme a embarazar, sin embargo yo no sabía que estaba embarazada. Ese día me empecé a sentir mal, empecé a tener contracciones, vamos a un médico y me dicen, está usted embarazada, está teniendo riesgo de perder al bebé, reposo absoluto, este medicamento, etcétera, y bueno, ya, que Carlita continuó el proceso del embarazo sin mayor dificultad, obviamente siguiendo todas las recomendaciones médicas que se me dieron. El día que nace Carla, para mí fue muy doloroso, porque a diferencia de su hermano, la experiencia fue más cruel, más sin anestesia, vamos a decirlo así. Y entonces se pone con un banquito el médico, me colocan, abro las piernas y me dice, pues ahora pújele. Como no salía, se sube el médico arriba de mi estómago y empieza a tratar de empujar para que Carla salga, porque Carla venía muy grande. Y entonces en ese momento, literal, así agarra el bisturí, le corta, sin anestesia, sin nada. Y entonces otra vez vuelve a empujar, se vuelve a subir encima de mí. Y entonces es como Carla sale al mundo. Y bueno, pues ya de ahí dije, no vuelvo a regresar. Gracias, esto es
se acabó, hasta Qué aquí. traumático. Sí, mucho. Dije, hasta aquí, no más. Y bueno, pues después ella continuó siendo una niña de excelencia, diría yo, una niña excepcional, extraordinariamente bien portada, inteligente, disciplinada. Si el maestro le mandaba 10 planas, las 10 planas las hacía. Siempre estuvo abanderada, siempre estuvo en cuadro de honor. Tiene diploma desde el kinder hasta la preparatoria de excelencia. Carla siempre fue una excelente alumna. Oye, Vane, y tú fuiste mamá soltera, ¿no? Sí. Su papá se va cuando Carlita nace, como a los 6 meses. Su papá decide que se tiene que retirar. Sus razones son de él, no mías, pero me deja a cargo de 2 criaturas, una recién nacida, Carlos de 4 años, y pues bueno, tienes que adaptarte a la vida. Obviamente tuve depresión, obviamente no la pasé bien, me dolió mucho, porque me casé pensando que sería para toda la vida, me casé pensando que el abandono que había sufrido yo de mis padres pues había acabado, que había llegado un compañero con el cual yo podía cambiar la historia de mi vida. Sin embargo, pues no fue así. ¿A ti quién te abandonó? Mis papás, ¿Los dos? sí, mis papás fueron, entiendo hoy que es su historia y con sus herramientas, con lo poco que ellos tenían, mis papás me tienen, pero así como me tienen a mí, pues tuvieron otras 6 niñas más y después fueron 6 niños más. Soy la mayor de 2 hermanos. Mis papás jóvenes, con sus pocas o muchas herramientas y las decisiones que ellos tomaron, decidieron o alguien más decidió por ellos. Eso es complejo, digámoslo así. El chiste es de que terminamos en casa de muchas personas, desde el tío, la tía, la vecina, la maestra con la que en algún momento de la vida fui a la escuela. Entonces, oiga maestra, es que no quiere cuidar a mi nieta unos días, unos meses, y entonces nos fuimos a casas diferentes con personas diferentes, algunas de la familia, algunas no. ¿Y tus papás a dónde se fueron? No, pues ellos vivían su torrido romance y seguían teniendo hijas. Se seguía embarazando a mi mamá. Y ellos tenían una relación tóxica, una relación donde donde creo entender hubo infidelidad, golpe. Mi mamá con este amor pasional hacia mi papá que pues pégame pero no me dejes. Y pues así crecí, creyendo que no era merecedora, pero que tenía que ser fuerte y que nadie me iba a venir a rescatar. Al ser la mayor de mis hermanas, pues me tocó ser responsable de ella, siendo una niña. O sea, tú tienes hermanos y hermanas básicamente de la edad de tus hijos. No tanto, porque fueron uno continuo, uno tras otro. O sea, yo tengo 43, la otra tiene 42, la otra 41, la otra... O sea, mi mamá se pasó... La vida embarazada. Sí. ¿Viven tus papás? Sí, por supuesto. ¿Y tienes relación con ellos? Los honro, sobre todo con mi mamá. Ha habido un poco más de cercanía porque busco mi sanación, busco estar en paz. Siempre le cargamos más la mano a la mujer, desafortunadamente, y al hombre, bueno, pues se fue, bueno, es el papá, ¿no? Por lógica se van, no, pero donde quiera que estén, los honro, los respeto, de ahí vengo, ese es mi origen, hoy lo entiendo, los quiero, no necesariamente tienen que estar en mi vida, pero donde quiera que estén, Dios me los bendiga. O sea, están lejos de tu vida. Sí. ¿Y tienes relación con alguien de tus hermanos o hermanas? En un principio, como suplí a la mamá, yo me tomé el rol de mamá, nadie me lo impuso realmente así de tú vas a ser la mamá, pero te daban la responsabilidad y le das de comer a tus hermanas, y ahí te cargo que tus hermanas, y que no se vayan a caer, y que no esto, y váyanse a la escuela, y no sé qué. Entonces yo me tomé el rol como si fuera la mamá, y no impuesto, pero se entendía
que yo era la mayor y que tenía que cuidarlas. Y claro, o sea, porque por aquí han pasado muchas personas así, que justamente dicen, no, a mí nadie me impuso el rol, y sin embargo, veían que sus mamás o papás no ejercían su maternidad o su paternidad y la terminaban teniendo que ejercer ustedes, ¿sí? Y entonces es o soy yo o no es nadie. Es correcto. O a lo mejor hubiera habido alguien, porque hoy entiendo que también, si no quieres, no estás obligado. Nadie está obligado a nada, ¿no? Tienes el libre albedrío de retirarte, pero pues yo con este amor de hermana, yo decía, no, ¿cómo voy a dejar a mis hermanas? Entonces, yo tomo el rol de mamá y mejor yo las cuido. Y entonces me hice cargo de mis hermanas muchos años de mi vida hasta que terminé agotada, porque pues no tienes edad para ser mamá de una adolescente, por ejemplo. Y pasaron cosas, las relaciones se fracturaron y entonces me alejé por salud mental, física y por amor. Renuncié a ellas, aunque se oiga extraño y complicado, pero a veces también renuncias por amor, porque ya no puedes sostener. Es un acto de amor propio renunciar a veces. Es correcto. Entonces yo decidí renunciar porque ya estaba habiendo consecuencias con los muchachos, que son mis hijos, porque ellos veían discusiones, insultos, en alguna Navidad donde pareciera que todo es color de rosa, pues terminamos llorando y diciendo cosas sin sentido. Yo dije, esto no, basta, esto no más, hasta aquí. Y entonces tú creciste diciendo, yo no voy a repetir esto, y sin saberlo, Sí. te casaste con alguien que te abandonó. Sí. Alguien que tomó una decisión unilateral basado en él, en su egoísmo personal, sin decir, oye, ¿podemos? Oye, mira, a mí me gustaría que hiciéramos esto. No, o sea, nada más fue de, ay, nos vemos, chao, bye bye, y hazle como puedas. Porque aparte, pues yo, pues caí en depresión, no me bañaba, no comía, para mí fue muy difícil, ¿no? Volverme a quedar sola. Después de lo que viví con mis papás, fue otra vez, no me eligieron. Otra vez me vuelvo a sentir abandonada, ¿no? Pero ahora con 2 hijos, ¿no? Y yo recién aliviada de Carla. Carla era una bebé cuando esto pasó. Entonces, claro que fue muy complicado, fue muy complejo. Lloré mucho hasta que un día me vi al espejo. Habían pasado como 4 años. Dije, ¿estás llorando por una persona que no quiere estar contigo, que elige no estar contigo? Elígete tú, quiérete tú y vas para adelante. Y que no te importe que ese no quiera, ¿no? Si en la vida te encuentras a alguien más bonito y si no, tienes a tus hijos, te tienes a ti y tienes que salir adelante. Entonces, eso fue. Y ese fue por lo que veo, un parteaguas en tu vida. Saliste adelante y con 2 hijos y bueno, tu hija menor, que es en quien nos enfocamos, en Carlos, pues no, pero o sea, la historia se trata de Carla. Una niña muy lista, muy estudiosa, abanderada, cuadro de honor. De adolescente, ¿cómo era? Pues vámonos un poquito más atrás. Cuando Carla tenía como 8 o 9 años, Carla empezó con problemas de ansiedad, pero como mamá no identifiqué, porque a veces son tan pequeñas las cosas que uno no da por sentado o no le pones el suficiente enfoque porque dices, esto no puede pasar, ¿no? O sea, como yo no soy una persona que necesita el apapacho, digámoslo así, porque tengo que sobrevivir, porque esto es una jungla y porque si no me protejo y me blindo, entonces cualquiera va a llegar. Entonces yo pienso que nadie necesita el apapacho. De hecho, pues a mí me cuesta mucho trabajo ser una mamá muy apapachadora, muy cariñosa. No lo soy, ¿no? Soy una mamá con apego evitativo y entonces mi forma de amar es con actos de servicio. No con el apapacho, no con el abrazo, no, me cuesta mucho trabajo recibirlo y me cuesta mucho trabajo darlo. Entonces yo decía, pues mientras Carla lleve 10, mientras Carla yo no tengo una queja en la escuela, porque a diferencia de Carla, su hermano sí, ¿no? Su hermano no hacía tareas, me mandaban a llamar en la escuela, es que ya hizo esto, es que ya hizo lo otro, es que ya rompió la banca, y Carla nunca. Entonces yo decía, Carla va bien, con Carla lo estoy haciendo bien. Porque si el otro chico me trae todos estos problemas, pues Carla no, Carla todo está bien. Entonces, no identifiqué
no tuve las señales, no tuve el conocimiento, no tuve la preparación para poder identificar que Carla estaba dando algunos destellos de que algo no andaba bien en Carla. Es muy relevante esto que estás empezando a decir, porque más adelante de la entrevista se sabrá con mayor claridad que tu hija perdió, a raíz del accidente, perdió la memoria y no recuerda nada de su vida antes del accidente. Entonces, todo lo que tú estás contando, ella no lo sabe porque ya no se acuerda. Correcto. Y es una Carla antes y una después, pero de verdad, no como cuando te pasa algo traumático que cambias tu manera de ser, pero sigues recordando quién eras. Carla no tiene ni idea de quién era, ¿no? Entonces, todo esto eres tú diciéndole a ella quién era y los problemas emocionales tan fuertes que tenía. Entonces, enfoquémonos un poquito en eso. Cuéntanos la historia, el historial psiquiátrico de Carla porque tenía problemas graves. 8 o 9 años empezó con problemas de taquicardia. Y pues vámonos al hospital, ¿no? Porque pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué está teniendo ataques de ansiedad? Pero eran estas taquicardias que se manifiestan, que hoy sé, si para alguna persona es como de, es que era evidente, lo siento, no lo sabía, ¿no? Hablaba mi ignorancia y yo como mamá, pues como no tengo esos trastornos, o sea, no sé si me puedan entender que como yo no lo viví, no es algo que conozca. Entonces, para mí no era como de, sí, ya me sé el camino, ya sé que esto es un ataque de ansiedad y entonces sé lo que tengo que hacer. Yo no sufro de eso, yo manejo mi neurosis de otra manera. Y entonces, bueno, llegamos al hospital, no tiene nada, está perfecta. El electrocardiograma no tiene ninguna situación. Y decía, ¿pero qué pasa? Pero sin embargo, en la escuela iba súper bien. Sí, pero a ver, o sea, aquí va a ser muy fácil que alguien te juzgue y te diga, era obvio que era ansiedad. Como, ¿por qué? ¿Qué preparación tienes? ¿Qué credenciales tienes para saber identificar la ansiedad? No eres psicóloga, no eres psiquiatra, ¿no? No, y yo busqué la manera de que Carla siempre se mantuviera ocupada, ¿no? Que las clases de natación, que las clases de baile, lo que se te ocurra, en algún momento nos acercamos muchísimo a la religión, de hecho hicieron la primera comunión con unos franciscanos, porque yo siempre estuve en búsqueda, yo sabía que el daño y el dolor de no tener a un padre presente físicamente estaba haciendo ruido en mis hijos. Yo lo sabía, pero yo no sabía hasta qué punto, porque también para mí era complicado, porque yo lidiaba con mi propio dolor a mi manera. Pero además ni siquiera un psicólogo o un psiquiatra puede anticipar de qué forma les va a afectar. No. Esas cosas son totalmente impredecibles. ¿Cómo te va a afectar? Es impredecible. Sí, claro. Y en dado caso, los doctores son los que te tuvieron que haber dicho, oiga señora, llévela con un psiquiatra, un psicólogo infantil, bueno, un psiquiatra, un psicólogo infantil, y no te dijeron los médicos. No. Y ellos sí saben. Pero también Carla, cuando le hacían algún test o alguna situación, Carla salía magnífica. O sea, es que aquí no hay una situación, señora, o sea, no tiene de qué preocupar. O sea, ¿qué le preocupa, no? Algunas amigas me llegaron a decir, ¿por qué te angustias? Es una niña de 10. Todo lo hace perfecto. O sea, era de que le revisabas el cuaderno y Carla tenía inmaculados los cuadernos. O sea, ni siquiera la pestañita de abajo la tenía movida de su lugar. Imposible que Carla anduviera con un cuaderno despastado. Imposible que yo a Carla le mandara 20 plumones y regresara sin un plumón. No, señor. O sea, los 20 plumones regresaban. El topper del agua, el suéter, jamás perdió nada. Así tal cual se le mandaba, así tal cual Carla lo regresó. O sea, es muy obsesiva Carla y entonces esa fue una de las partes. Hoy entiendo que esa fue una de las partes. En ese momento no lo sabía. Y bueno, pues la vida continuó. ¿En qué momento Carla empezó a deteriorarse emocionalmente? Yo creo que cuando Carla cumplió 13, 14 años más o menos, Carla siempre había sido una niña bonita, pero gordita, ¿no? A los ojos de los demás. Entonces, la familia, que es
nuestra tribu, en teoría, son los que tocan siempre fibras, ¿no? Más fuertes. Entonces recuerdo que estábamos ya en la planeación de los 15 años. No sé a quién se le ocurrió, nunca me quiso decir, y hoy menos lo sabré por lo que van a saber después, pero a alguien se le ocurrió decirle, oye, ¿quieres 15 años? Pero te pones a dieta y bajas de peso, porque así como estás de gorda, te vamos a tener que cargar con la grúa. Y entonces, Carla, sin decirme nada, porque yo ignoré esto muchos años, hasta mucho tiempo después yo lo supe, empezó a obsesionarse con que tenía que bajar de peso y tenía que bajar de peso, y entonces empezó a tener problemas de bulimia. Van a pensar que es muy mentiroso de mi parte decir que no me di cuenta, pero de verdad no me di cuenta. Y el psicólogo el psiquiatra cuando tuvimos una primera entrevista me dijo, no había manera, señora, no se culpe. Estas cosas no son como de, hey, mamá, estoy haciendo esto. Al revés, se vuelven artistas de esconder lo que están haciendo. Absolutamente, Martita. Yo jamás me di cuenta, ¿no? Pero debí haber puesto más atención, debí haber hecho algo más. Sin embargo, pues no lo hice, lo lamento, perdóname, Carla, lo lamento, hija. Y pues bueno, llegaron los 15 años y yo la vi diferente. También reconozco y acepto que había comentarios de mi parte tampoco sanos, porque un día la vi muy delgada y le dije, oye, Carla, es que no te ves bonita. Y dice, ella dijo, claro que me veo bonita, ya bajé de peso. Sí, pero a mí no me gustas. A mí me gustas más cachetona. No, te ves fea. Y sé que eso también no estuvo bien de mi parte y sé que eso también hizo mella en su situación. Bueno, si alguna madre que te esté viendo ahorita no se ha equivocado con sus hijos, que tire la primera piedra. No sé que nadie, pero es muy fácil juzgar, es muy fácil levantar la mano. Tenemos una doble moral en esta sociedad. Mientras puedo criticarte a ti en tu vida y en cómo la vives y en cómo te vistes y en cómo sientes y piensas y crees, yo no, yo estoy bien. A mí que nadie me voltee a ver. No, pues exactamente. O sea, si alguien está pensando en criticarte, primero que analice si ha sido buena madre y no se ha equivocado en nada. Pues yo sí reconozco públicamente que tuve mis fallas, que tuve mis áreas de oportunidad, que lo pude haber hecho mejor, pero hice lo que pude con lo que tuve, con las herramientas que tuve y podría modificar, pero no puedo regresar. El tiempo no lo puedo regresar. Puedo hacer algo por lo que viene, pero por lo que ya pasó, lo lamento. Creo que el hecho de cuando una madre reconoce que se equivoca, se me hace el acto de amor más grande del mundo hacia sus hijos y hacia ustedes mismas como madres. Me parece un acto de amor absoluto a sus hijos y de amor propio. Gracias. La única manera de amarte a ti misma es con todo y tus defectos, pero para eso tienes que primero ver tus defectos y aceptarlos y ser humilde y pedir perdón y seguir adelante. Sí, y eso es lo que trato de hacer todos los días de mi vida. Y además te habrás equivocado en lo que has dicho, pero en algún momento cometiste errores. Estoy segura que todas las madres que te están viendo, si lo analizan tantito, se han equivocado bastante. Sí, no con la intención. Sí, y algunas puede ser que hasta con intención, sí, ¿no? Claro, pero algunas y muchas veces cometemos 10 errores, un acierto, ¿no? Porque la vida te va dando la pauta de vivirla y la vives, a veces ya después pasa una hora, 10 días, un mes, 2 años y dices, qué bruta, mejor lo hubiera hecho por ahí. Sí, pero no tenías esa experiencia ni esa vivencia que te da llegar al punto de decir, lo hubiera hecho mejor, ¿no? Y así se aprende a cocinar, a andar en patines, a bailar, a lo que te guste, ¿no? Así aprendemos. No, y si en algún momento te equivocaste, vaya que ya pagaste tus errores. Con puras acciones de amor hacia tu hija. Gracias. Entonces, en algún momento esta situación de la bulimia y todo este tema escaló allá a niveles muy densos. Sí, porque Carla empieza con su etapa de la adolescencia, estamos hablando ya de los 15, 16 años. Y pues bueno,
aunque es una chica preciosa, ya la van a conocer, no es porque sea mi hija, pero está hermosa, le costó mucho trabajo relacionarse en la escuela, porque como era la consentida de los maestros, y era la aplicaba, y era la que cualquier situación era, encárgueselo a Carla, ¿no? Y Carla tan íntegra, tan con una perspectiva de lo correcto y de no decir mentiras, y toda esta perfección que ella, siempre ha sido obsesiva de la perfección. Entonces, así fuera el amigo, era de, se salió, se levantó y se fue al baño, maestro, y apuntado, ¿no? Y entonces, oye, Carla, pero qué mala onda, ¿por qué? Si soy tu compa, serás mi amigo, pero aquí la indicación del profesor es que yo apunte el que se paró y el que se salió, no que a mis amigos no. Entonces yo sigo reglas y yo sigo normas. Entonces con esta claridad de Carla, le costó mucho trabajo relacionarse, le costó mucho trabajo tener novio, le costó mucho trabajo hacerse de un círculo de amigos cercano y leales a ella, ¿no? Y entonces ella pues empezó a sentirse sola, a sentirse no comprendida, a sentir que no encajaba, a sentir que todos estaban en su contra, a sentir que el mundo estaba mal, y ella, con esta ética y con estos valores de hacer lo correcto, pues no encajaba en un mundo donde estamos llenos de mentiras, estamos llenos de doble moral, estamos llenos de te quiero, pero pues te apuñalo por la espalda, ¿no? Y a ella eso le parecía que no era ético y le costó mucho trabajo, hasta que a la edad de 16 años, Carla se toma 50 paracetamol, le tuvieron que ingresar al hospital, ese fue su primer intento de... O sea, no fue solo una vez. El que llevó a que llevara al hospital y a que yo me diera cuenta fue el de las pastillas. Sí. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Como mamá, con culpa, como mamá impotente, enojada, con mucho miedo, que tuve que haber hecho mal para que Carla quisiera no estar. Pero así fue. No vamos a poder escuchar esto de la voz de Carla porque Carla no lo recuerda, pero tal vez ya las personas que te están viendo quizás ya se crearon una imagen no solo visual, sino de forma de ser de Carla. Cuéntanos ahora sí, para entrar en ese tema, del accidente de Carla. ¿Cómo fue que, primero, hay dos perspectivas, o sea, una, cuando te enteraste, cómo te enteraste, dónde estabas, y por otro lado ya la narrativa tal cual de los hechos y todo lo que derivó del accidente. Entonces, vayámonos primero a cuando te enteraste, cómo, cuándo, dónde estabas, todo. Ok. Después de la situación que vivimos con Carla, que fue compleja hasta para mí de entender, porque no me excuso, pero a mí me cuesta trabajo entender esa cabecita y ese corazón de no querer estar en este mundo, porque la vida es hermosa. Yo amo vivir, y aunque he tenido un sinfín de situaciones, jamás se me hubiera ocurrido una cosa así. Sin embargo, me ha costado trabajo entender situaciones. Entonces empezamos a tener, Carla y yo, diferencias, ¿no? Carla ya empezaba, ahora sí, empezaba a ser rebelde, empezaba, ¿y yo por qué? Pero yo voy, pero ¿y tú por qué me vas a decir que no vaya? Y oye, Carla, te vas a ir a una fiesta. Pues llego a las 9, las 10, y llegaban las 9, las 10, llegaban las 11, las 12, ¿y dónde estás? Y, pues aquí divirtiéndome, pues, o sea, lo normal, ¿no? Pero yo preocupada porque en este mundo donde la mujer siempre es blanco de muchas situaciones, pues obviamente a mí me preocupaba que Carla desobedeciera y se pusiera en un plan rebelde porque no era lo correcto como mamá, ¿no? Desde mi perspectiva de mamá, sé que como joven y como chava, pues ella decía, pues cool, todo bien, vámonos.
Y empezó con actitudes. Yo tuve que ser un poco más drástica, cada vez más, después de que yo vivía cegada por el amor de Carla. O sea, a mí sí Carla me decía, mamá, nos quedamos hasta las 7 de la noche con el profesor porque hicimos un trabajo extra. Sí, Carlita, está bien, lo que tú digas. O sea, no había de mi parte un de seguro, no, no. Porque Carla no dice mentiras, porque Carla tiene una ética inquebrantable, porque Carla toda correcta todo el tiempo a cada momento. Entonces, nunca dudé, jamás, hasta que suceden las situaciones. Hasta que llegó un punto en el que ya fue insostenible, y ella me dijo, ya hablé con mi papá, yo ya no quiero vivir contigo. ¿En qué momento entra el papá al cuadro? Si él se fue cuando tenía Pero Carla 6 meses. sí, pero nunca dejó de tener comunicación Ah, ok. por videollamada y por teléfono. O sea, fue un papá a larga distancia. Ok. Sí. Porque él se fue a Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Y entonces, obviamente él era el del poder adquisitivo y ese poder es un poder muy grande. Sí, porque es el que controla todo. Así es, ¿no? Y entonces para el hijo adolescente no importa que la mamá se haya desvelado y lo haya llevado al doctor y hayas... No, o sea, lo que importa es, ahorita le hablo a mi papá, que me mande 500 pesos, 1000 pesos, no sé, cualquier cantidad, y ahorita me resuelve mi papá, y yo resuelvo. Y yo con dinero, ¿qué le puedo pedir a mi mamá? ¿No? Entonces me dice, yo ya no quiero estar contigo, y le dije, no sé qué quieras. Mientras no cumplas 18 años, vas a estar aquí. Legalmente, aquí vas a estar. Yo debo de cuidarte, yo debo de estar contigo. Y después cuando cumples 18 años, pues tú ya sabrás qué haces de tu vida. Pero mientras no, legalmente. Y bueno, la cumplió hasta que cumplió 18 años. Ya me lo había avisado. Sin embargo, yo pensé que iba a pasar, que se le iba a pasar, que era un momento, que eran palabras que se dicen al calor a lo mejor de una discusión y que no iba a pasar a mayores, pero sin embargo la cumplió. Un día regreso de hacer un trámite, porque yo ya estaba en trámites de divorcio en ese momento, y le dije, vamos, acompáñame al juzgado, y me dijo, no, vete tú, yo, ¿por qué? Yo aquí me quedo, bla, bla, bla. Y dije, bueno, con permiso, y nos vemos porque yo tengo una cita y yo no puedo llegar tarde. Cuando regreso, encuentro un papel en la mesa donde dice, perdóname, pero ahí nos vemos. Me llevo al perro y me voy de la casa. Y pues se fue. Entonces, los primeros días, la busqué, le llamé, le mandaba mensajes. Carla, por favor, hija, regresa, mira que esto lo podemos hablar. No, ¿para qué? No, ¿para qué me llamas? No, mi papá ya dijo que ya y pues ya, adiós, chao, bye. Yo voy a hacer mi vida. Como en 2 o 3 ocasiones la fui a buscar personalmente, porque se fue con la familia de su papá. Carlita, quiero que hablemos, ¿a qué vienes? O sea, por favor, hagas lo que hagas, yo no me voy a ir contigo, yo aquí me quedo y hagas lo que hagas, yo aquí me quedo. Y entonces, así como cuando se fue su papá, recogí mi dignidad y dije, no, yo no puedo estar mendigando el cariño, ni siquiera el de un hijo. Si no quiere estar, sus razones tendrá, no la voy a obligar, respetaré su decisión y ni modo, y a seguir. Ese día recibo una llamada, el día del accidente, recibo una llamada, 7, 8 de la mañana. Ese día pasaron eventos desafortunados, aunque pareciera de película, pero les prometo que así pasó. Un día antes entro al baño y a la hora de entrar se me olvida que traigo el celular en la bolsa del pantalón. Se cae el celular al agua y quedó inservible el teléfono. Pero dije, bueno, lo meto en arroz, si se compone bien y si no, pues ya después resolvemos. No fue así como, ay, qué rápido el teléfono, qué urge. No, dije, estaba el teléfono de la casa, dije cualquier cosa. En ese momento estaba yo viviendo sola. Y a las 8 de la mañana, 7, me llama por teléfono su papá y me dice,
necesito que vayas. Carla acaba de tener un accidente. No sé qué está pasando, pero está en tal lugar. Pero me lo dijo tranquilo, no me lo dijo, vamos, con un tono de voz que a veces identificamos, aunque sea por teléfono, de angustia, no, o sea, lo dijo tranquilo. Y yo dije, para esto, como un mes antes, me dice, yo no sé, qué estés haciendo, pero necesito que vayas a ver a Carla, porque se acaba de sacar las 4 muelas del juicio y está en tal clínica. Y yo, ¿cómo que se sacó las 4 muelas del juicio? Pues sí, pues eso es lo que te importa a tus hijos, ¿no? Que no sé qué. Dije, ok, entonces ahí voy a verle. ¿Cómo que te sacaste 4 muelas del juicio, Carla? Entonces yo me imaginé, como esto había pasado unos días antes, dije, algo ya hizo Carla, ¿no? Porque su idea siempre había sido que quería tener brackets o que se quería perfilar la nariz. Entonces yo me imaginé algo mínimo, nunca la dimensión de lo que estaba pasando. De donde yo vivo a donde Carla estaba, aproximadamente en transporte público son como 2 o 3 horas. Si yo hubiera agarrado un Uber, obviamente hubiera llegado rapidísimo. Pero como en la llamada no había esta premura ni esta urgencia, dije, pues ahorita llego. Sí, no se escuchaba ni alarmado, preocupado, estaba tranquilo. Porque creo que en ese momento genuinamente ni siquiera él sabía la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces ya llegó al hospital. Cuando yo veo a su hermano y a su hermana afuera del hospital y les veo la cara, pero sobre todo a su hermano, dije, algo grave pasó. O sea, el hermano del papá. Sí, dije, algo pasó. O sea, en ese momento recuerdo perfecto verlo como estaba parado enfrente de la clínica y cuando yo lo veo todavía me detengo y le veo la cara de que estaba llorando y dije, algo pasó. O sea, aquí algo grave pasó. Y me dice, tranquila, Vane, ahorita que salga mi sobrino, porque ya había llegado un sobrino, obviamente los que estuvieron más cerca del lugar de los hechos llegaron más rápido, pues por logística, ¿no? Los que estábamos más lejos, pues llegamos al final. Entonces, como ellos ya estaban más cerca, ellos llegaron más rápido. Y me dice, ahorita que salga mi sobrino, ahorita que, pero con permiso. Me voy con el policía y le digo, soy la mamá, acaban de traer a una chica, no sé cómo esté, así que a mí me deja pasar porque yo soy la mamá. Y con permiso, ¿no? Y me paso. Cuando llego me dice la doctora, hace 5 minutos, señora, que se le acaba de llevar la ambulancia a Magdalena de las Salinas. Si ya no la alcanzó, pero venga, pásese. Le muestro y veo. Veo todas las radiografías. Carla estaba rota, completamente rota. Llegamos a Magdalena. Los doctores me pasan. Me dice, ¿no la puede ver? No creo que se salve, señora. Y le dije, por favor, déjeme verla. Un momento, se lo suplico. El doctor dijo, solo un momento. Te estoy hablando de que en ese momento había unas 30 personas alrededor de Carla, metiéndole tubos, poniéndole, quitándole, armándola. Yo te prometo que yo le vi el ojo así de fuera. Dije, mínimo perdió el ojo. O sea, mínimo. Me dice el doctor, mire señora, hay una situación muy complicada con Carla, independientemente de las fracturas. ¿Qué fracturas tenía? En el cráneo, en la mandíbula, en los pómulos, la costilla, el pulmón, el riñón, las 2 piernas y el brazo derecho. Me dijo, lo más grave de todo esto es que nos acabamos de dar cuenta en la tomografía de que Carla tiene burbujas de aire en todo el cerebro. Si se llegara a salvar, le aviso que su hija va a quedar con un retraso súper importante. Es que no hay manera, porque todo esto que ve aquí, y entonces, para los que sepan, una tomografía se ve negra, digámoslo así, cuando te toman la tomografía, y entonces todos los puntos blancos, porque ahí no deben de estar, y entonces Carla tenía, sí, como burbujas de aire, puntos así, lunares blancos en todo el cráneo. Dijo, entonces, sí sabe que su hija tuvo un accidente a las 12:45 de la madrugada.
No, O sea, hasta ese punto ni siquiera sabías de qué clase había sido el accidente. no tenía idea de nada. Me dice, ¿sí sabe que fue a las 12:45 AM? Y yo, ¿no? ¿Qué hora era cuando estabas ahí? Pues en la mañana, Las dice 7, 8, ¿no? Ah. Ajá, las 11 de la mañana, porque de 7 a 8 más o menos es lo que me llaman, las 2 o 3 horas que yo tardo en llegar, yo llegué como a las 10, 9, 10 de la mañana, en lo que llegamos a Magdalena, las 11 de la mañana. Carla llevaba casi 12 horas sin atención médica. Como Carla no quería saber nada de mí, no dejó de contacto de emergencia ni a su hermano, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus tíos. Porque para ese punto, ya lo va a contar ella, pues ya no estaba con los primos ni con los tíos. Puso a una amiga. Entonces el seguro, por protocolo, le llama a la amiga, le llama y le dice, fulanita, y fulanita pues nunca contestó, ¿no? Entonces, por protocolo, el seguro sube la fotografía de Carla porque traía en su bolsa tanto la credencial del INE como la credencial de la preparatoria, y venía su foto, su nombre, lo suben a redes y empiezan a repostearlo. Entonces, para cuando se enteraron los tíos, fue por medio de una publicación. O sea, lo importante y lo valioso que a veces no nos cuesta nada repostear. Por favor, yo los invito a que reposteen porque alguien en algún punto se puede dar cuenta. Entonces, al repostear, alguien le escribe, oye, como que se parece a tu sobrina, ¿no? Y él dice, es que es mi sobrina. Déjame ver qué está pasando. Y entonces él es el que empieza, oigan, y Carla, pues Carla no contesta el teléfono, Carla nadie sabe de Carla. Y pues bueno, ¿sabe usted que Carla cayó de 45 metros de altura? Dije, no. Por eso la gravedad. Sí, en ese momento que te dicen cayó de 45 metros, le pones perspectiva y realidad al asunto. En ese momento dije, es que no hay manera. No hay manera. Y dije, sí, o sea, yo la vi con el ojo salido. No. Lo tenemos que inducir a un coma porque está colapsado. Porque para esto, de las 12:45 de la madrugada a las 12:40 más o menos que llegó a Magdalena de las Salinas, Carla no recibió transfusión de sangre, Carla no fue atendida, o sea, le tomaron las radiografías y todo, pero como no había quien firmara, como no había un responsable que firmara y dijera sí, entúbenla, sí, háganle, sí, pónganle, sí, pues no le hicieron nada, ¿no? Hasta que llegó el familiar, en este caso, su primo, pero después llegué yo y entonces yo ya me hice responsable de la situación, pero hasta que no llegó él y firmó, fue que la pudieron trasladar al Hospital Magdalena de las Salinas. Señora, el traslado debió haber sido en helicóptero, porque el traslado terminó de lastimar aún más lo que ya venía lastimado. Carla lleva 12 horas desangrándose. Carla tiene múltiples fracturas expuestas. Las fracturas han estado mucho tiempo al aire libre, pueden estar contaminadas, sobre todo la del cráneo, es la más importante. De aquí no se mueva, cualquier cosa nosotros le avisamos. Y entonces, para los que no sepan, en el hospital del IMSS hay un área de unidad, UCI se llama, ¿no? Unidad de cuidados intensivos. Para todas las personas que han estado ahí, pues es de no te muevas. Y donde alcanzas a escuchar un Carla es de, no, bueno, por Dios, se te va el alma, pero regresa, ¿no? Y ahí estuvo. Como al quinto día, dije, necesito cambiarme de ropa, necesito bañarme. Me voy, rapidísimo. Bueno, me voy. Y cuando llego, ya está su papá. Regresó de Estados Unidos. En ese momento ya habían operado a Carla. De las fracturas expuestas de los pies, habían puesto fijadores. En la mano también. En el pómulo ya habían puesto una placa de titanio y unos tornillos. La más importante y la más peligrosa era la del cerebro.
Entonces me dijo el neurólogo, aquí hay personal, hay material, habemos especialistas y hay un equipo que ni te imaginas para salvar la vida de Carla. La opero mañana a las 7 de la mañana y no soy yo, hija. Es lo que Carla tenga escrito en su destino. De aquí no te muevas, porque mañana es un día decisivo y las 72 horas siguientes vamos a saber cómo evoluciona Carla. Una eminencia, mis respetos. Está viva Carla en parte por todo el equipo del IMSS. Todos, enfermeros, camilleros, todo mundo. Todos son importantes. Todas las áreas del hospital son importantes para una atención de esta magnitud. Pues empiezan a pasar las horas y empiezas a fortalecerte más de todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y de esta vas a salir. Y el doctor me decía, Carla escucha, su cerebro escucha. Háblele. No la puedes tocar. Obviamente cuando entraba yo a la visita, cubrebocas, una bata, no puedes tocar al paciente. Sí, porque cualquier bacteria que puedas traer, aunque te hayas lavado las manos, es potencialmente mortal en una situación así, ¿no? De hecho, hay un protocolo para poder entrar. Primero tienes que pasar como un mini curso de cómo te debes de lavar las manos. Si no, no pasas. Y Vane, ya nos estás relatando como todos esos primeros días. ¿Cuándo fue el momento en el que supiste cómo es que ocurrió el accidente? Porque hay una grabación incluso. ¿En qué momento lo supiste? Ya cuando habían pasado como 7, 8 días, porque en ese momento, literal, eres un zombie. O sea, eres ser humano, nada más porque te dicen que eres un ser humano, pero en la realidad es que ni tu cabeza, ni tu corazón, no eres tú, ni siquiera tomas decisiones pensantes ni razonantes, eres irracional, eres un zombie. Es puro instinto. ¿No? Sí, no comes, no duermes, algo dentro de ti se desprende, no lo puedo explicar con palabras, solo los que hemos vivido una situación así podemos entender lo que eso significa, porque no hay manera con palabras de describir lo que en ese momento pasa dentro de tu cuerpo. Estás en automático. Es como, me relatas y ¿sabes qué pienso, Vané? Como estas historias de sobrevivencia extrema, como en lugares extremos, situaciones extremas, que estás todo el tiempo luchando entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, no sé, los sobrevivientes de los Andes, ¿sabes? Como cosas así de extremas que tu cuerpo entra en ese estado de alerta y de supervivencia extrema. Sí, es una adrenalina que no tiene explicación, al menos yo no le puedo dar una explicación, un especialista probablemente se la dé, yo no se la puedo dar, porque no estoy minimizando jamás el hecho de que Carla estaba adentro, entubada y con múltiples situaciones médicas. No, pero estamos ahorita hablando de... Pero tenía un equipo que estaba ahí. Sí, tú estabas sola. Yo estaba sola. Sí, ¿a ti quién te atendía? Nadie. Porque aparte nadie entendió, ¿no? Porque aparte yo ya venía de mi familia, ya habíamos tenido esta separación que yo decidí tener por salud mental. Entonces, para cuando llegó el momento, claro, pues es que tú tienes la culpa, es que tú, y es que tú, y es que de seguro, y es que esto, y es que lo otro. O sea, no hubo una contención ni estas ganas realmente de ayudar. Porque culturalmente en México se enferma uno y vamos todos. Llegaste y te dieron el informe médico de básicamente no se va a salvar. No. Tiene el 1% de probabilidad. Sí. Conforme iban pasando los días, ¿la probabilidad de vida iba aumentando o estaba igual? No, se mantuvo en el 1% los primeros 4 días. No había un cambio, ni para bien ni para mal. Decía el doctor, eso es bueno, no se angustie, porque no
ha empeorado. No ha mejorado, pero no ha empeorado, señora. Vamos bien. Son esas pequeñas, grandes batallas que puedes celebrar, ¿no? Sí, justo, correctamente, ¿no? Entonces decía, bueno, ok, ¿no? Para como el sexto o séptimo día, ya había pasado la crisis más grave, dijo el doctor. Seguimos en cuidados intensivos, seguimos aquí, pero Carla me dijo, señora, vamos a empezar a bajar la dosis de sedación, vamos a empezar a despertar a Carla del coma. Si Carla tiene buena respuesta, le vamos a seguir aumentando bajar el medicamento para que en algún punto Carla despierte por completo. Si vemos que hay alguna situación del colapso de alguna situación de sus órganos, volvemos a sedar, porque no va a poder. Ok, perfecto. Primer mañana, porque va como mañana y tarde. La primera mañana bajé la sedación, esperemos al turno de la tarde a ver qué pasa. En el turno de la tarde, bien, la recibió bien. Vamos a bajar un poquito más. Y vuelven a bajar y a la mañana siguiente, bien, señora. Carla ya escucha, ya tenía movimiento un poco en sus manos. Vamos bien. Y así te puedo decir, al tercer día de que terminaron ya de suministrar por completo la sedación para poderla desentubar, Carla necesitaba comer y dijo el doctor, vamos a darle lo que coma. Si Carla come, ya estamos del otro lado, señora. Con eso. ¿Se refería a comer si tiene la habilidad de masticar No. y tragar o a qué se refería? Ajá, sí, justo. A que si pasaba el alimento por la tráquea y lo recibía el estómago y lo sostenía, ya lo habíamos hecho. Porque entonces ya no había necesidad de que estuviera entubada, porque por medio de la intubación pasan oxígeno, pero también pasan alimento, pero, o sea, sangre. Es toda una situación esto de la intubación. Creo que lo estoy diciendo mal, pero me corrigen si lo dije mal, porque no es intubación, Es no, intubación. intubación, correcto. Y dije, ya la libramos. Ya comió, seguía en terapia de cuidados intensivos, todavía unos días más se quedó, pero ya sin los tubos, ya pudiendo comer, puré de manzana, recuerdo perfectamente que era puré de manzana, 3 cucharaditas, pero con eso dijo el doctor, suficiente, con eso lo hacemos, con eso lo hacemos. Y entonces en ese momento, yo ya más despejada, yo ya más consciente, yo ya más, como ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Porque en un principio lo único que me importaba era que sobrevivía. sí, no me importaba nada, no había otra prioridad en mi vida más que saber que Carla estaba bien y que Carla estaba viva. Nunca fue, Carla no va a estar. Humildemente y humanamente lo digo, en algún punto, sobre todo cuando entró a quirófano del cráneo, dije, ¿y si no lo logra? Pero yo sabía que Carla era fuerte. Yo sabía que Carla no me podía dejar. Egoístamente también, ¿no? Lo digo, porque a lo mejor también si se hubiera ido, hubiera tenido que. Pero no pasó. Y bueno, ya, pasado este tiempo, dijo, ok, ahora sí, ¿qué está pasando? Ahora sí quiero enterarme de qué está pasando, porque allá afuera también hay otra historia, ¿no? O sea, yo que estoy adentro, yo estoy esperando en una silla, sentada todo el tiempo, durmiendo en una silla, esperando que me den informes de Carla, pero allá afuera la gente, pues hace comentarios, saca conclusiones, dice, comenta, etcétera, ¿no? Entonces es cuando yo digo, ok, ahora sí quiero saber qué es lo que está pasando allá afuera. O sea, la gente de afuera sí sabía y tú no. Y Pues tú no sí, querías saber. porque como yo estaba dentro, encerrada, porque al final del día es como si fuera la cárcel, Claro. ¿no? Estás O sea, privada de tu libertad. tienes la libertad de irte, pero ¿cómo te vas a ir si sabes que en cualquier momento van a gritar el nombre de Carla? O sea, no te puedes ir, pero ni al baño. O sea, yo tenía miedo hasta de correr al baño porque en este momento me pueden estar hablando y yo aquí, no. O sea, no te quieres mover, no debes de moverte porque pues también esa es otra.
tienen tanto trabajo ellos que tampoco van a estar, señor, ay, es que estaba en el baño, tan linda. No, o sea, Sí, no te encontré, vibes. hay otros pacientes, hay otras prioridades también. O sea, llega un punto en el que dejas de ser una prioridad y se pasan con la otra prioridad porque son hospitales de primer nivel que todo el tiempo es así, el acelere todo el tiempo, porque a los días se vino lo del huracán de Acapulco, toda la gente llegó en helicóptero y entonces los doctores, la carga de trabajo, las enfermeras, no, mis respetos para ellos. Entonces dije, ok, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y entonces, ¿Quién te dio el informe? Carlos, Tu hijo. sí, Carlos me dice, mamá, ya fui al Ministerio Público, ya vi las fotos, hasta este momento, hoy en día, Carlos no te puede mencionar lo de las fotos sin llorar, porque las vio cuando a Carla la ambulancia no había hecho nada por ella. Dice que el chorro de sangre, los huesos salidos, o sea, a él le tocó ver toda esa parte. Y me dice, mamá, así está la situación, aquí está el parte del Ministerio Público. Y bueno, pues el parte del Ministerio Público dice que Carla está alrededor de las 12 de la noche, 11:30, 12, platicando en una conversación acalorada, dice así el reporte, en una conversación acalorada con un masculino. La cámara de seguridad lo sigue hasta donde había cámaras de seguridad en la plaza comercial, pero ellos entran al área de estas escaleras de las escaleras de emergencia para cuando hay un temblor o algo. Esas que son como externas. Ajá, que son externas, ahí no hay cámaras y entonces hasta ahí queda la filmación de las cámaras de seguridad. Por eso es el presumible que esta persona aventó a Carla. O sea, se ve que ellos están teniendo una discusión acalorada, por lo que me contaban hace rato. Carla se ve de frente y este masculino se ve de espaldas con una chamarrota y gorra. Sí, sí. Uh-huh. Salen al área de las escaleras y es lo último que se ve. Sí, es lo último. Y estaban en una plaza comercial, sí. ¿Pero en qué piso? Carla cae desde donde está el helipuerto, que es lo más alto de la plaza, hacia abajo, ¿no? Hacia el último piso. La recreación pericial que se hizo de los hechos es, después de que a Carla la ven las cámaras, la toman discutiendo con esta persona, entran a las escaleras y el reporte pericial es que ellos suben las escaleras hasta el punto más alto y de ahí es la caída de Carla. Y entonces de lo que se sospecha es de que esta persona la empujó. Sí, porque aparte en uno de los brotes psicóticos, pero esto ha sido como una recreación, aunque parezca fantasiosa, pero ha sido una recreación de las cosas que nos ha tocado vivir. En una de los brotes psicóticos de Carla, ella dice que hay una persona masculina que ella forcejea con él y ella cae. Pero esto lo dijo en uno de los brotes psicóticos. Ella misma lo dijo. Sí, pero fue, te digo, en un brote psicótico. Así como tuvo otros de, ¿qué hago aquí? Tráiganme mis zapatos, yo ya me voy. Pues, ¿cuáles zapatos? Carla tenía los fijadores en las piernas, pero ella decía que qué hacía ahí, que vámonos a la casa, que le trajeran sus zapatos porque ella se iba. Pero pues está curioso que haya dicho eso, pero ¿cuáles fueron? Porque tú usaste palabras como forcejeo, pero ese término usó Carla también o usó otras palabras. No, tal cual te lo estoy diciendo, así lo manifestó ella. Que hubo un forcejeo. Pero dicho, no con la conciencia de, ay, mira, mamá, es que fíjate que estábamos platicando y entonces, no, porque Carla, a raíz de este golpe tan fuerte, a raíz de que tuvo todas estas burbujas de aire dentro del cerebro, a raíz de la cirugía que hizo el neurólogo, Carla pierde la memoria
Y Carla no recuerda absolutamente nada de su vida. O sea, no recuerda ni que yo soy su mamá. Ella cree que yo soy su mamá, pero si llegara otra, también le diría que es su mamá y a lo mejor, ¿no? O sea, no tiene un solo recuerdo de su vida antes del accidente, No. ni uno. No. Lo ha ido recreando las situaciones por medio de fotografías, de videos. Y mira, por ejemplo, el día de que vi el video de sus 15 años con ella, me dice, pues sí, muy bonito y todo, pero pues no la conozco. O sea, esa no soy yo. ¿Cómo que no eres? No, pues eres tú, mi hija. No, mamá. O sea, no, esa no soy yo. O sea, yo no me reconozco que sea ella. Sí, muy bonito todo, pero esa no soy yo. Y ahora para que en un momento más entre Carla ahora a contar su historia, llevan 2 años o quizás un poco más en yendo y viniendo a rehabilitación, ¿cierto? En algún momento le tuvieron que amputar la pierna. Sí, La rehabilitación a la que va es para rehabilitar exactamente qué. el muñón, para que el día de mañana Carla tenga la oportunidad de poder usar una prótesis y poder lograr ponerse de pie y caminar. Ese es nuestro máximo en la vida, ¿no? Pero todo depende de que se recupere la parte de la pierna que tiene. Sí, tanto el muñón como la otra pierna, porque las dos piernas estuvieron fracturadas. Para los que no sepan, una fractura expuesta quiere decir que los huesos rompieron la piel y salieron a la intemperie. Cuando se hacen las cirugías reconstructivas para tratar de armar un rompecabezas, porque eso es lo que son las piernas de Carla, son rompecabezas, se rompieron en muchos cachitos, una más que la otra. Carla tuvo en una pierna osteomielitis crónica, que terminó en amputación, y la otra pierna, al parecer, tiene rotos los ligamentos. Y digo al parecer porque para poderla meter a una resonancia magnética, que es el estudio que nos puede confirmar en dónde está el daño, de qué magnitud y todas las características que se quieran tener, tendría que entrar a una máquina de resonancia magnética, valga la redundancia, pero a esta máquina no puedes entrar si tienes fierros. Carla tiene fierro en el cráneo, Carla tiene fierro en la mano y Carla tiene fierro en la pierna, ¿no? Entonces las tienen que abrir. Totalmente. Tendrían que quitarle el fierro de la pierna, quitarle el fierro de la mano y la del cráneo, pues una manera, ¿no? Entonces, la rehabilitación está enfocada en que el muñón cobre la suficientemente fuerza, dice que es como si tuviera un codo. Entonces, el codo tiene que tener la fuerza para que ella sostenga su peso en este codo, que ahora es un muñón, y entonces cuando ella use la prótesis, ella pueda caminar. Pero si tiene dolor del miembro fantasma, no va a haber manera. Si a ella se le forman unos colgajos de piel que le llaman orejitas de perro, así nos dijo el terapeuta, tampoco hay manera. Si Carla tiene en extremo sensibilidad o falta de sensibilidad, no hay manera. O sea, es una rehabilitación para que en algún punto Carla pueda llegar a ser candidata. No es una garantía de que lo vaya a hacer, pero ese es nuestro sueño. Pero para eso están todo el tiempo en esa rehabilitación, porque van todo el tiempo. Sí, ahorita sí. Nuestra vida ha sido el hospital. Desde el día del accidente hasta ahora hemos tenido que estar en el hospital. Primero por todas estas complicaciones, porque te lo cuento muy fácil de se rompió aquí, se rompió acá, y le hicieron y ya quedó. No, no es cierto, ¿no? O sea, la realidad es que tuvo infecciones, tuvo procedimientos que no fueron tan buenos, pero no quiero con esto decir que los médicos no hicieron, ¿no? Los médicos hicieron lo que tenían que hacer, pero también el cuerpo a veces no ayuda. A veces el sistema inmunológico no es lo suficientemente capaz de regenerar y de estar al 1000 para poder recibir oportunamente. Pero ¿cómo lo iba a estar si yo me rompo ahorita una mano? Todo mi sistema inmunológico dice, vamos a reparar, pero había que reparar todo el cuerpo de Carla. Pulmón, costillas, pies, brazo, cráneo, boca, ojos. Era como mandar a la guerra a todo lo que tienes, pero ¿para dónde me hago? ¿A quién defiendo? ¿Contra quién combato? Si
Si tienes un montón de cosas a las cuales el poquito alimento que entraba, todos los nutrientes, pues van determinados para cierto. Pues sí, pero eran un montón de cosas que reparar. Entonces yo me imagino el cuerpo como estas caricaturas que están ahí como que vamos a cincelar, vamos a trabajar, vamos a ponerle, vamos a quitarle, pero había que recuperar sangre. Tuvo como 10 transfusiones de sangre, Carla, a lo largo de estos años. Lavados quirúrgicos, 25, 30. Cirugías, ya vamos como o entre 40 y 50. O sea, fue mucho lo que resistió el cuerpo, pero aquí está. ¿Y tú cómo estás hoy? Porque a Carla la puedo ver aquí a mi izquierda. Pero tú, ¿cómo estás? Gracias por preguntar. Qué bonito es que te pregunten. En duelo. Me ha costado mucho trabajo. El día que Carla tuvo el accidente, físicamente no murió. Eso me queda claro. Aquí está y la amo y lo volvería a hacer millones de veces por ti. Pero mi hija, la que bailaba, la que caminaba, murió. Porque hoy es una persona diferente, piensa diferente, siente diferente, me trata diferente, le falta una pierna. Es otra persona, no menos bella, no menos inteligente, no menos capaz, no menos Solo diferente. solo diferente. O sea, parí 2 hijos, pero en realidad tengo 3. Sí, o sea, porque va más allá de que Carla no se acuerde, es que Carla cambió tu manera de ser y de pensar y de sentir. Sí, es como si fuera otra persona. Sí. Que ella misma está descubriendo y al mismo tiempo tú estás descubriendo también. Claro, y con la cual tengo que, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra utilizar? Tengo que conocerla sin conocerla. ¿A qué voy con esto? Oye, Carla, es que ya te dije que le pongas limón a la soya. Mamá, eso me lo dijiste antes del accidente. Y yo, sí, es cierto, tienes razón. Ok, Carla, se le pone limón a la soya. Ah, que va y le pone limón a la soya. Carla, pero es que ya te he dicho que la ropa blanca se separa de la... Eso me lo dijiste antes del accidente. Ok, sí. Y entonces tienes que retomar que es la misma persona a la cual pariste, criaste, cuidaste, educaste, pero que no sabe nada de ti. Y hoy tenemos que tener estas conversaciones incómodas, yo le digo, para que conozca mi historia, lo que me duele, lo que no, mis defectos, mi personalidad. Ha sido complejo. Oye, Vanessa, y una pregunta compleja, por decirlo menos, es compleja la pregunta. Era una Carla antes, ahora es otra. Eso también aplica a ti, porque este tipo de traumas tan fuertes te cambian. Entonces también hay una Vanessa antes y una después. Pero también antes había una relación de madre e hija y ahorita hay otra. Absolutamente. Y entiendo que antes Carla tenía complejidades emocionales derivadas del abandono de su padre, de lo que puedo intuir, ella sentía que tenía que ser perfecta y ese sentimiento de tener que ser perfecta la llevaba a tener ansiedad, a tener bulimia, reñir con su madre, probablemente con todos alrededor, tal vez era una mujer. Me da la impresión que se hartó de tener que ser perfecta y entonces explotó y se volvió en una persona rebelde, ¿no? Y no sabemos si esa rebeldía la llevó a estar con alguien que ese alguien evidentemente le hizo mucho daño. Ahora, todo esto es el contexto que te planteo. De alguna manera va a sonar retorcido, pero creo que por todo lo que hemos platicado van a entender profundamente mi pregunta.
¿No es mejor su relación ahora que antes? Por supuesto. Porque Es como una segunda oportunidad de vida para ambas. no, sí, sin duda, porque aparte de que es la segunda oportunidad de vida, porque estoy convencida de que la misión de Carla aquí está, es hoy y ahora, no sé qué venga después, pero sin duda tiene una misión en este universo. Pero aparte de todo eso, Carla hoy conoce mi vulnerabilidad. Normalmente, mis hijos era de que no me vean llorar, ¿no? O sea, yo lloraba tras bambalinas. Y hasta la fecha todavía me cuesta un poco, pero ha visto Carla un poco más mi lado humano, frágil, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, porque las madres tienen que ser esta imagen estoica, invulnerable, ¿no? Y ahora está conociendo no solo a la Vanessa mamá, sino a la Vanessa mujer. Sí. No, y somos cómplices en algunas cosas. Oye, Carlita, no sé, pide el Uber dentro de 5 minutos para que nos salga más barato, una cosa así, ¿no? Bien banal, pero ¿qué hace ese match? Que ese tipo de cositas pareciera que no son importantes, pero justamente son lo que alimenta y complementa en la relación, ¿no? Oye, mamá, que me quiero depilar, ahí está, ponte ¿no? Oye, ma, ¿cómo se me ve la blusa? Ah, no me gusta, ponte aquella. O sea, y antes no había esa parte, antes era de ella sus cosas, yo las mías, y no tiene por qué saber mis debilidades, y aunque yo se supone que conocía las suyas, pues tampoco fue lo suficientemente honesta, y hoy sí puedo ver a Carla, pues con perdón de la expresión, pero le tuve que cambiar el pañal a los 19 años. Es como que ya no hay que no me vea mi mamá, que cuando me van creciendo los adolescentes es, ay, que no me vean si me tapo. Hoy Carla puede andar empelotada y no hay Es desnudez, ese tipo de desnudez física tan, cuando eres paciente, como paciente te apena y te sientes, pues es horrible, ¿no? Para los pacientes. Sí. Pero esta desnudez la llevó a una desnudez del alma, del corazón, de las emociones. Sí. Y es una historia preciosa porque lo puedes ver como tragedia o lo puedes ver como milagro. Claro. Tú decides cómo lo ves. Pues, y está súper intenso pensar que, a ver, ahorita hablando de madres, ¿no? Todas las madres se han equivocado. Y es mi manera de ver las cosas. Si amas de verdad a tus hijos, reconoces que te has equivocado y después intentas hacerlo mejor. Estás teniendo una oportunidad que no muchas tienen esta es la segunda vez que soy mamá de la misma persona y esta vez puedo contar otra historia y puedo ser otra mamá. Puedo ser una mamá todavía mejor. Sí, porque ese es el problema cuando somos mamás muy jóvenes, ¿no? Estamos inexpertas, queremos o creemos que lo correcto es un camino, pero la realidad es que es otra. Por eso solamente te lo da la experiencia de la vida. No hay otra manera de adquirir ese conocimiento más que viviendo la vida. Y justamente al ser una mamá de una chica que aparentemente, que ahorita que la conozcan la van a ver, de 21 años, pero en la realidad es una bebota, ¿no? O sea, hace boberías de niña. Carla, ¿qué hiciste? Ay, es que, no sé, me comí todo el yogur. Ok, ¿no? O sea, y no pasa más allá, ¿no? Cuando somos mamás muy jóvenes, no tenemos el conocimiento. Y sí, Martita, esta es mi segunda oportunidad con Carla. No cambiaría lo que pasó, porque ya pasó y no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar lo que viene, y lo que viene es que te amo, que voy a estar contigo y te voy a acompañar hasta donde tú me lo permitas, de la manera en que tú me lo permitas. Y para todas las mamás que lo hacemos mal, sin la intención de hacerlo mal, no hay una premeditación, no hay sí, voy a fregarle la vida. No, es también desde nuestras herramientas, desde nuestro lenguaje de amor, desde lo que conocemos, desde lo que nos brinda la pareja, desde
un montón de cosas, pero soy infinitamente feliz teniendo a Carla en mi vida. Por segundo. Y para ti, para cerrar tu historia, porque ya hemos hablado mucho de quién es Vanessa madre y qué has hecho, cómo te has volcado en cuerpo, alma, emociones y todas las... Tu ser entero se ha volcado a que tu hija se recupere, se rehabilite. Para Vanessa, la mujer, no la madre, ¿qué sigue en el futuro? Espero poder ejercer mi carrera. Cuando mis hijos tenían entre 10 y 15 años, le dije a Carlos, tienes que irte a la preparatoria porque pues ya terminaste la secundaria, ahora sigue la prepa. Me dijo, ¿por qué, ma? ¿Por qué si tú no estudiaste, por qué quieres que yo estudie? Tienes razón. Vamos a ir juntos a la prepa, ¿qué te parece? Ay, sí, mamá, ¿no? Como son los jóvenes que no confían mucho, pero me metí a la escuela, terminé la escuela. Después dije, esto me encanta. Siempre me encantó. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de estudiar en tiempo y forma, pero lo hice. Estudié una carrera. Espero ejercer mi carrera. ¿Qué estudiaste? Leyes. Espero poder darme una escapada, ¿no? Sin Carla. Espero tener la salud para poder disfrutar de la vida. Al ser una mamá joven, pues me queda todavía mucha vida por vivir. Espero cometer menos errores que antes. Y espero que la gente hermosa que ha estado a mi lado, ustedes saben quiénes son. Agradezco infinitamente sus muestras de cariño, de apoyo, de respeto. Siempre los voy a querer en mi vida. A los que se retiraron, gracias también por esa oportunidad que me dieron. Pero a la gente que se queda, tú sabes quién eres y has sido un ángel de nuestro camino y has sido un gran apoyo. Es una persona excepcional y espero en algún momento de la vida poderte retribuir todas esas muestras de amor que has tenido para nosotras. Sabes, Carlita, quién ha estado con nosotros y sin más el qué necesitan, cómo las apoyo. Eso siempre se agradece.